Bueno, hoy es 11 de agosto del 2016. Es la primera monitoría que vamos a hacer en vídeo para los estudiantes y una manera de terminar y complementar y expandir el conocimiento que desarrollamos en clase. Y hoy tenemos dos invitados, dos estudiantes que tienen su tiempo libre y vamos a usar 50 minutos o menos, depende del tiempo que ustedes tengan y las preguntas que tengan para desarrollar sobre los dos temas que hemos estudiado en las dos últimas clases. Una que tiene que y apunta a la historia del derecho procesal y cómo se empezó a formar como ciencia, y la segunda clase en la que empezamos a trabajar sobre nociones de derecho fundamental, especialmente la resolución de conflictos, y empezamos a mirar como los primeros métodos que usan regularmente las personas en Colombia para resolver conflictos. Entonces, y con mayor brevedad, vamos a escuchar a los compañeros sobre si quieren decir su nombre y las preguntas que tengan, y vamos a, en el tiempo posible, resolver sus dudas. Bueno, mi nombre es María Eugenia Castel y bueno, acá traje diferentes preguntas que tenía sobre los dos temas. Entonces, pues la primera que me llamó la atención es que en la primera clase hablamos de las medidas cautelares que se puede ver cómo excluyen en el, pues es una muestra de que se excluyen en el sistema judicial. Entonces quería desarrollar un poco de por qué son las medidas cautelares una muestra de esa exclusión del sistema. Cuando una pregunta para complementarla o mejorar la pregunta, cuando tú hablas de exclusión, ¿a qué te estás refiriendo en concreto? O sea, ¿qué es lo que hablas de exclusión? ¿De sacarlas, que no las tienen en cuenta? ¿A qué te refieres con eso? Pues lo que yo entendí, a lo que se refería y de ahí donde me surgió la pregunta, es a que solo son para una cierta cantidad de personas y no para todos. Ah, ya entendí. El punto es el siguiente: en clase se planteó la pregunta relacionada de reformas judiciales que han atendido al tema de medidas cautelares. Y hemos visto que en el sistema anterior, en el sistema de los años 70 y la reforma del 89, las medidas cautelares llegaban a un número reducido de casos y por tanto a un número reducido de personas. Entonces, esa situación reducida, no amplificada, dejaba muchos casos por fuera que no eran posible que fueran sujetos de un amparo del derecho. En esa medida, mirando un poco la situación del punto, que fue la pregunta que surgió en clase, el punto es el siguiente: la medida cautelar hoy dejó de verse desde una perspectiva típica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay un número limitado de medidas cautelares. En el artículo 590 del Código General de Proceso, uno puede encontrar que existe una posibilidad de medida cautelar innominada, es decir, que no es típica, sino que se amplifica a muchas situaciones jurídicas que pueden ser sujeto de amparo. Sin embargo, veíamos nosotros en clase, esa situación es importante y amplifica, y realmente incluye a un número de procesos y de sujetos que no se le tenía previsto ese tipo de medida cautelar. Sin embargo, en el ejemplo que hicimos en clase, aludíamos a un artículo en concreto, que es el siguiente, que es el que seguro fue el que generó la duda que tú tienes. El artículo es el 589, que trata en el inciso primero sobre medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. En este caso concreto, la norma se dirige a violaciones a la propiedad, a la competencia desleal y a las demás que expresamente una ley permita para esa práctica de medidas cautelares extraprocesales para ese tipo de procesos. Observa que aquí está reducido para ciertos tipos de problemas jurídicos, medidas cautelares para práctica de pruebas extraprocesales. Supongan que ustedes quieren demandar un derecho cualquiera,
pero quieran practicar previo al proceso una serie de medidas cautelares extraprocesales. Se prevé en el sistema solamente civil para proteger propiedad intelectual, competencia desleal y casos especiales que la ley lo determina. Desde mi perspectiva, es una norma que excluye otras situaciones y priva de ese derecho. Sin embargo, vamos a estudiar más adelante en la clase que existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares en otros ámbitos, pero no necesariamente cobija estos eventos. Eso es claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya acá noté unas. Bueno, si quieres o quieres compartir con tu compañero, como tú quieras. Oye, tengo preguntas, pero del tema más adelante, como ya era la última parte que vimos. Ok. ¿Tienes una de la primera parte de la clase que quieras? Venía a revisar rápido. Bien. ¿Ya tienes es con la segunda parte? Sí. Sí, ya veo que son de la segunda parte. Bien, entonces, pues cojamos ese tema y miremos qué preguntas quedan para que pueda servirle a todos los compañeros. Bueno, mi nombre es David Chain. Yo tenía a mí no me quedó claro el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre desistimiento y renuncia? Perfecto. Es algo que no es fácil de tomar una decisión clara de saber por dónde se va. Primero porque la norma que regula el desistimiento en Colombia es una norma que dentro de sus propios conceptos y dentro de su propia lógica de desarrollo incluye la palabra renuncia. Entonces uno podría decir y uno podría apropiarse que la palabra renuncia haría parte de los elementos esenciales que constituyen el desistimiento. Vamos por partes y a ver si eso te ayuda a ti a mirar un poco la solución de la pregunta que me estás planteando. En primer lugar, yo te diría cuáles son los elementos que estructuran el desistimiento. En clase decíamos que uno vital, después de una investigación que hice por un tiempo sobre el desistimiento, es que el desistimiento es un acto unilateral, dispositivo, proveniente del demandante o del reconveniente. Es decir, siempre va a estar en la posición del demandante esa posibilidad. Sin embargo, he mirado y he explorado la posibilidad de que sea el demandado, pero está apenas en una situación muy blanda de exploración de si lo puede hacer el demandado. ¿Por qué desiste el demandante? Porque el demandante es el que apura y es el que excita o inicia la acción e inicia el proceso. Por tanto, él tiene toda la carta titular también para poderse retirar. Por esa razón es un acto unilateral y es él quien lo decide. Ahora, otro elemento importante del desistimiento es que cuando tú observas el proceso se decanta en una demanda y la demanda tiene pretensiones, tiene hechos, tiene una variedad de cosas que vamos a estudiar posteriormente, pero lo importante es que ese proceso se rige por un procedimiento que está regulado en las normas del Código General de Proceso. Por tanto, la persona que desiste es una persona que no tiene afán de seguir en el proceso, no le interesa seguir en el proceso, quiere retirarse del proceso, es probable que tenga una mala estrategia jurídica y no quiera seguir dentro del proceso, lo ve como una manera más fácil de salir del problema. Hay infinidad de situaciones que lo pueden llevar a tomar esa decisión de por qué se retira del proceso y por qué desiste. De manera que el desistimiento está alineado es a la relación procesal. Yo no quiero seguir en la relación procesal, yo no quiero seguir en esa relación pública, me quiero retirar, me retiro. En cambio, la renuncia tiene un elemento completamente diferente, porque la renuncia va dirigida al derecho material. Yo he iniciado mi proceso, sin embargo, yo quiero renunciar a las pretensiones que hay en la demanda. Como demandante, si tú me demandas, como en el caso ayer que veíamos en clase, si tú me demandas, yo tengo una muy buena estrategia para asegurar mi defensa y tú dices, aquí no hay ni riesgo que venir a luchar con esta persona, pues sencillamente tú dices, renuncio.
Y al renunciar se está generando un efecto de firmeza que daría un efecto de sentencia absolutoria y que ha producido seguramente efectos de cosa juzgada. Por esa razón son diferentes. Ahora, el punto que yo los invito a los estudiantes a revisar es que el primer inciso es muy claro, el artículo 314, a determinar qué es el desistimiento, pero genera bastante trauma al momento de hacer efectiva el desistimiento y la renuncia cuando se lee el segundo inciso. El segundo inciso dice: el desistimiento implica la renuncia a las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. Jamás cuando tú desistes piensas en esto, porque tú estás desistiendo de la relación procesal, del riel por donde tú vas en tu proceso. Yo no quiero seguir en ese proceso. En cambio, el desistimiento es: sigo en el proceso o estuve en el proceso hasta el momento en que pronuncio mi renuncia. La renuncia va a tener un efecto muy importante en el evento claro que me va a hacer salir del proceso, pero voy a salir del proceso absolviendo al demandado. En este caso, si yo soy la demandada, me absuelves de todo. ¿Me explico? No podrás volver a demandarme. Nunca, porque ya hay cosa juzgada, hay firmeza frente a eso. En cambio, en desistimiento sí hay posibilidades de volver a demandar. Hay posibilidades de volver a demandar siempre y cuando tu derecho material no esté ni caducado ni prescrito. Podrás hacerlo cuantas veces tú quieras. Esta figura surgió en los años 50 y se escribió, bueno, la figura existe desde hace mucho tiempo, pero en el continente europeo, en España concretamente, se escribió sobre ella, el profesor Víctor Freire escribió sobre ella y planteó que la razón del desistimiento se generaba porque primero la persona se quería retirar y había una relación procesal que no le interesaba seguir allí y quería retirarse. Pero esta persona que desistía estaba muy feliz porque se iba, pero el demandado decía: un momento, me voy a oponer. Yo no quiero, yo me voy a oponer. Primero, porque quiero que me pagues costas. Segundo, porque a mí me costó en mi honor que me demandaras y debes pagarme por ese honor perdido. Págame unos perjuicios. Y de ahí surgió el concepto de oposición. Entonces, en el desistimiento, cuando tú desistes, es el acto unilateral. En casos concretos que trae el sistema colombiano, la contraparte puede oponerse. Y hay el caso de las excepciones que están reguladas en el inciso cuarto, donde dice que el proceso de línea de mojonamiento, división de bienes comunes, disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando ésta no se opuso en la demanda y no impedirá que promueva posteriormente el mismo proceso. Entonces observa que la manera como se ha planteado el desistimiento en nuestro sistema ha generado un poco de ruido en el sentido de asemejarse a la renuncia. Y por ejemplo, pues tomando el numeral 4, también en la renuncia también tiene que tenerse en cuenta la contraparte, como el demandado también tiene que decir cómo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Fíjate una cosa que es importante, la pregunta tuya, María Eugenia, me lleva a otro escenario de los elementos. Entonces, redondeamos. Es un acto unilateral que proviene de la parte demandante o del reconveniente y que además en algunos casos requiere de la anuencia de la contraparte en los casos excepcionales. Y estamos viendo otra cosa, que se desiste de la relación procesal y la persona no está en ningún momento liquidando o terminando o disponiendo del derecho material. Pero tu pregunta es bien interesante, porque cuando tú quieres desistir, a tu interior, tú te vas a preguntar: ¿yo puedo desistir? Entonces, para desistir tienes que tener capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Tú tienes que tener poder para desistir sobre ese derecho de decir: no quiero seguir en el proceso. Así como tú entraste al proceso libremente, de esa manera libremente también puedes salir. En cambio, en la renuncia se parece un poco al desistimiento, porque también tienes que tener capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Tú tienes que tener derecho para disponer del derecho en litigio, porque al momento de renunciar estás disponiendo del derecho en litigio. Pero cuando tú desistes, estás disponiendo es de retirarse de la relación procesal que se armó en el juzgado X contra el demandado Y.
¿Está claro? Yo pienso que ahí ya fluye más. Esto que estábamos haciendo nosotros aquí conversando es algo que queríamos o quiero lograrlo en clase junto con Angélica, con ustedes, lograrlo a través del ejercicio que vamos a hacer en clase, un poco más adentrándonos a mirar las diferencias que hay entre uno y otro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé, ahora con la, por ejemplo, viendo el escenario que está atravesando ahorita Colombia, ayer con mi grupo nos surgía la pregunta de si en el post-conflicto pues se podría ver cómo pues se va a recurrir a una autotutela o a una autocomposición, o pues cuál sería el mecanismo ideal para eso. Sin duda, el desistimiento es una respuesta tardía al tema del posconflicto. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar metidos en la escena del proceso. En la escena del proceso. De hecho, si los dos deciden desistir en un proceso, lo primero que hay a priori es que hay un proceso. O sea, el proceso genera una situación molesta, hace ruido en la sociedad. Es importante porque es un medio de solución, pero hace ruido en la sociedad. Sin embargo, yo pienso que podemos ir antes para ver qué hacer y cómo manifestarnos a la terminación. Ahora, por ejemplo, una pregunta que les haría a ustedes, yo podría en un contrato expresar que desisto de cualquier futuro o cualquier futura demanda que quiera iniciar ante un juez. Les pregunto, ¿podrían hacerlo? Yo puedo celebrar en un contrato cualquiera y escribir esa cláusula que desisto de mi posibilidad de acudir al sistema judicial. ¿Puedo hacerlo? Les pregunto. Yo creo que no. Definitivamente, desde mi perspectiva, no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que lo que está en el fondo del desistimiento es el derecho a acudir al sistema judicial, a demandar. Ahora, hay personas, por ejemplo, en el caso de las relaciones familiares, cuando se liquidan sociedades conyugales, las personas se acostumbran a colocar en las escrituras de liquidación de sociedad conyugal una cláusula que renuncian a toda expectativa de demanda después de haber liquidado la sociedad conyugal, que renuncian, desisten, que no quieren hacer nada. Eso es una manera de hacerlo, pero de alguna manera, al decir renuncia, que en ese momento a priori está diciendo no voy a iniciar ningún proceso a futuro. Ahora, yo no puedo renunciar a futuro a que yo voy a desistir, a que no voy a iniciar una acción y que voy en ella a desistir. O sea, es algo como contradictorio, ¿no? Cuando es una manifestación que se da en el pleno de un proceso. Yo podría eventualmente renunciar a demandar. Eso sí puedo hacer. Para que esté contento, para que la persona esté libre y podamos de alguna manera celebrar un contrato. Sin embargo, ahí hay que mirar el efecto que produce inter partes y erga omnes, en el sentido de que el desistimiento, cuando se extiende a sujetos que no hacen parte de la relación contractual, ese poder de desistir no irradia a los terceros. Solo entre las partes. Solo entre las partes. Okay. Por ejemplo, ayer veíamos el papel del juez en la autocomposición y en la heterocomposición. Pero ese papel del juez se diferencia, pues vimos las diferencias de cuándo sería autocomposición y cuándo heterocomposición, pero ¿hay algún elemento que haga esa diferenciación? Como un elemento explícito que uno diga, esto puede decir que acá hay autocomposición y puede decir que si el juez interviene acá hay heterocomposición. Ok, esa es una pregunta que los libros no la dan. Fue algo que vimos en clase ayer, a partir de los ejemplos que les propuse, los 5 ejemplos que estuvimos revisando en clase. Es decir, ¿todas las expresiones de mutuo acuerdo son expresiones autocompositivas? No necesariamente son expresiones autocompositivas, como lo comprobamos ayer. Sin embargo, en el tema de la autocomposición, al juez se le exige una actitud frente a una fase
del proceso en el cual se está desarrollando la conciliación. Entonces el juez dice, en este caso, le dice la ley, usted no va a prejuzgar, diga lo que quiera, esté tranquilo, relájese, proponga, haga una propuesta de un aviso de solución a las partes para que ellas puedan llegar a un acuerdo. Es un tema de actitud, porque las partes siempre podríamos de mutuo acuerdo, digamos que el potencial del mutuo acuerdo siempre va a estar en nuestra maleta de posibilidades. El problema es que alguien nos invite a hacerlo, porque muchas veces no llegamos al acuerdo porque alguien nos lo invita a hacerlo. Ahora, si es el juez quien nos invita a hacerlo, hay que destacar y hay que elevar esa posibilidad de posible resolución, porque el juez ya está observando lo que hay en las pruebas. El juez ya vio la demanda y la contestación de la demanda. Luego él ya tiene una perspectiva muy fuerte de lo que va a pasar en el proceso. Entonces me parece que es bueno invitar a la gente a reflejar una solución. Hay muchos casos en que las partes deciden no conciliar, por muchas razones, porque el proceso lo tienen como una herramienta útil de hacer venganza, lo tienen como una herramienta útil de confundir a un grupo de acreedores o deudores, o lo tienen como una herramienta efectiva para hacer efectivo el pago hasta el último peso de la deuda que tiene, o porque esa persona no le perdona el incumplimiento que se haya generado o la razón que sea. Hay ese tipo de cosas. También hay dentro del bosque de problemas y de soluciones, también hay el tema de los sentimientos y el tema familiar y el tema moral. Ese sí que es un factor importante. Conozco casos que podrían solucionarse así, inmediato, pero solo porque mi contraparte es mi hermano o mi contraparte es X comerciante que no me cae bien, pues se va a tener que aguantar X años, a sabiendas de que lo va a perder o va a ganar el caso. Pero hay gente que se la juega así de fondo. Yo pienso que la labor de nosotros como estudiantes y como profesores de estas clases es motivarlos a ustedes más allá de esos razonamientos. Es decir, ¿por qué la labor del juez al invitar a la gente a que decida, la gente no llega al acuerdo? Y los casos de acuerdo son muy pocos. Se llega a soluciones más fáciles en el campo del derecho de familia. Allí sí que hay más soluciones. Allí hay muchas más soluciones, pero también hay casos que duran muchos años, también por el tema familiar, que hace que se hacen mucho más largos. Hay que buscar el llanito al concepto para que el juez realmente madure y esté muy habilitado para que la gente les pueda escuchar en la propuesta y solución. Entonces uno cómo puede llegar a potenciar esos mecanismos que hacen un poco que se descongestione el sistema judicial, que como bien lo decías, como la gente no quiere llegar a un acuerdo por ellos mismos, no quiere. Sí, yo pienso que eso es un trabajo que no lo podemos desarrollar solos los abogados, debemos desarrollarlo con la sociología, con los antropólogos, debemos mirar un poco más el tema cultural, y mirar un poco más quién es el sujeto y el tipo de conflicto y si ese conflicto se pudo haber atacado antes. Yo pienso que si tenemos un derecho procesal más pensado en la prevención, podemos lograr muchas cosas mayores a las que tenemos en este momento. Pienso que a las personas se les ha mostrado investigaciones en las que se les dice, mire, el tiempo de demora de un proceso es X. Y a pesar del tiempo de demora del proceso X, la gente sigue de todas maneras conciliando o también sigue la gente manteniéndose en el proceso. Sin embargo, una investigación que yo recomiendo que la lean, la desarrolló la Cámara de Comercio y fue presentada en diciembre del año pasado por Simón Gaviria, en el que planteó el número y la cifra económica que Colombia redujo en procesos que se fueron por la vía de la conciliación. Es una cifra monstruosa.
Sin embargo, a pesar de esa cifra tan importante, aún tenemos unos estándares de congestión muy altos y unos estándares de oferta también en que la gente está muy activa a presentar procesos. Entonces, eso ha sido como raro, porque a mayor oferta se ha presentado más cantidad de casos, pero la oferta ha sido más del campo judicial. Pienso que la oferta en el campo extrajudicial o previo al proceso ha sido de todas maneras corta y poca. Pienso que ahí es donde podemos poner un poco más de acento. ¿Tienen alguna otra duda? Tú me hacías la pregunta que quién podía desistir. Hay una norma que es el artículo 315 que regula 3 hipótesis de quienes no pueden desistir, que eso es importante. Toda persona que sea incapaz, sus representantes, a menos que tenga licencia judicial, podrá desistir. Los pone en un inconveniente importante porque la licencia judicial o se obtiene por vía de un proceso de jurisdicción voluntaria o se obtiene por vía notarial. Esto pues se pone en aprietos una persona que quiera desistir. Luego el desistimiento no es inmediato y una reacción inmediata termina el proceso. Habrá que contarse con ese consentimiento de alguna manera autorizado. En el caso de la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso y después podrá concederle en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas. En caso contrario, fijará fecha para la hora y audiencia con tal fin. Fíjense que el proceso, en vez de ser algo más fácil, más sencillo de lograr el consentimiento de una persona que es incapaz y el representante que está allí llevando su vocería lo lleva a un proceso y sobre todo a que el juez de alguna manera exprese si acepta o no acepta. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que los poderes para que un abogado pueda desistir debe contarse con un expreso mandato del poder dante a desistir. Cualquier abogado no puede desistir. Entonces, si alguien quiere desistir, hay que mirar en el expediente el poder o si verbalmente se le ha autorizado el poder de desistir para poderlo hacer. Y el curador ad litem en ningún caso lo puede hacer, por una razón clarísima, porque el curador ad litem no tiene posibilidad de disponer del derecho de litigio. No lo puede hacer, jamás. No lo puede hacer. ¿Y hay algún artículo así, pero con renuncia? No, la renuncia, fíjate que la renuncia no tiene ninguna norma al respecto. Todo está dentro del artículo 314, en donde se revuelven las dos. ¿Qué hay que hacer? Investigación, para poder encontrar una diferencia importante en la renuncia. Te voy a colocar un ejemplo y con eso cerramos hoy el ciclo de esta mañana. Supongan que se ha generado un accidente de tránsito y ustedes, los dos, me demandan. Yo soy la demandada, me demandan a mí. Y ustedes observan, en la demanda es: primera pretensión, que se declare responsabilidad civil a María Socorro. La segunda, que se declare que pague en consecuencia de la responsabilidad civil una cifra X. Punto. Resulta que se inicia el proceso verbal y estando dentro del proceso verbal, ustedes tienen, dentro del Código General de Proceso, existe la posibilidad de reformar la demanda. Y dicen: juez, dentro de mis posibilidades de reformar la demanda, desisto de la segunda pretensión, la económica. A cambio de ella, propongo la pretensión X de 2 millones. ¿Me explico? Siguiente escenario. Juez, teniendo la posibilidad de reformar la demanda, renuncio a la segunda pretensión. Ya está. Días después dice, aprovechando la renuncia y el juez aceptando la renuncia, dice: ahora quiero invocar que esta es la pretensión futura. ¿Me explico? Los dos escenarios. Cuando dijo desisto,
quiere decir que el juez va a aceptar la salida frente al tema económico, pero el proceso continúa en cuanto a que me declaren a mí responsable civil, me declaren que soy responsable, pero no económicamente desde el punto de vista de la responsabilidad. En el caso de la renuncia, ¿qué está diciendo? Que renuncia al tema económico, pero no renuncia a que se siga desarrollando la responsabilidad civil. Los dos procesos que van a pasar, en uno me voy, en los ambos estoy felices, estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque en ninguno me van a condenar económicamente. Pero mire el vocablo que dije. Entonces yo lo que quiero decir a los estudiantes es que cuando vayan a escribir, a imprimir la palabra desistir o renunciar, tengan claro lo que están haciendo. Esa es la moraleja de esta clase. Pues muchas gracias por venir y espero que a todos los estudiantes esto les pueda servir